Buenos días, profesor. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la teoría de George Kelly. Mi nombre es Ariana Trinidad Barbosa y a mí me toca sobre, el primer punto a tratar sería sobre la biografía de Kelly. ¿Qué nos indica en realidad la biografía? El psicólogo y educador George Kelly fue un hombre de intereses múltiples y diversos, estudió física y matemática, pero también formó parte del grupo de discusión de la universidad y como tal desarrolló un profundo interés por los problemas sociales. En esta parte también nos indica que durante la Segunda Guerra Mundial, Kelly trabajó para el ejército como psicólogo en la División de Aviación. Después de la guerra, dio clases en la Universidad de Maryland durante un año, y después, en 1946, se incorporó al equipo docente de la Ohio State University como catedrático y director de la Universidad de Psicología como la clínica de la universidad. También planteó su modelo de personalidad en sus dos obras fundamentales, Teoría de los constructos personales, publicado en 1955, y Teoría de la personalidad, de 1966. Nos indica que Kelly concibe al ser humano como como un científico que construye y modifica, como la experiencia, su conjunto de conocimientos y de hipótesis, o su filosofía vital, por tal de anticipar los resultados de su conducta y otros eventos. Los constructos personales son dictónomos y bipolares. Esto significa que entendemos la personalidad y la experiencia humana en general a partir de los adjetivos con los polos opuestos. Por último, Kelly murió el 6 de marzo de 1967 sin haber finalizado las revisiones de su teoría de los constructos personales. Ahora le doy paso a mi compañera que va a hablar sobre los constructos personales. Seguidamente yo les voy a hablar sobre la psicología de los constructos personales. Un constructo personal es la manera que tiene un individuo de percibir los parecidos y las diferencias entre diferentes cosas o personas. Por ejemplo, podemos ver aquí tres chicas. Ella es Ashley, ella es Brenda y es Carol. Podemos percibir que Ashley y Brenda se parecen y son diferentes a Carol. La comparación y el contraste deben producirse dentro del mismo contexto. Por ejemplo, podemos decir que Ashley y Brenda son atractivas y Carol es religiosa, lo cual no constituiría a un constructo personal, porque el atractivo y la religiosidad son aspectos distintos. Se formaría un constructo si percibimos que Ashley y Brenda son atractivas y Carol es poco atractiva, o si Ashley y Brenda nos parecen un poco religiosas y Carol nos parece religiosa. Tanto la comparación como el contraste son fundamentales. Seguidamente, les voy a hablar sobre el postulado de George Kelly. Él nos clarifica su postulado fundamental definiendo los términos más importantes incluidos en él. Por ejemplo, los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por el modo en que anticipan los acontecimientos o hechos. La conducta está basada en la manera en que la persona anticipa. Él no nos habla de motivación ni de impulso, pues él cree que el ser humano está en constante evolución y siempre está activo, entonces los conceptos son irrelevantes. Ahora les voy a hablar de los colorarios. Ese es el postulado fundamental de George Kelly. Afirma que todos los procesos psicológicos de un individuo dependen de la forma en que anticipa los eventos. De esta idea nuclear se derivan 11 colorarios, que resultan muy útiles para comprender cómo funcionan los constructos personales y cómo se desarrolla la personalidad según este autor. En primer lugar, tenemos el colorario de construcción, lo cual sería una persona que anticipa los eventos cuando construye sus reproducciones, similitudes entre sucesos que se repiten y asume cómo construir e interpretar los hechos. Segundo, tenemos el colorario de individualidad. El sistema de construcción de una persona varía en relación a otras. A medida que sucesivamente construyen las reproducciones de los eventos, se crean constructos diferentes a base de los eventos que esta persona pasa o vive. Introduce el concepto de las diferencias individuales. Tercero, tenemos el corolario de organización. Cada persona desarrolla un sistema de relaciones ordinales entre los constructos. Este corolario es estructural. Ofrece un sistema jerárquico y aquí se evitan contradicciones. Cuarto, tenemos el corolario de la dicotomía. El sistema de construcción de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Estos constructos son bipolares. Presentan alternativas excluyentes que no se pueden dar a la vez. Por ejemplo, honesto y deshonesto, responsable e irresponsable. Quinto, tenemos el corolario de elección. De un constructo dicotómico, cada persona escoge la alternativa según la cual puede anticipar la mayor elaboración de su sistema. Aquí puede elegir que cada polo nos permite predecir mejor. Es de libre albedrío. También nos da a elegir entre seguridad o riesgo. Bajo riesgo, baja recompensa mínima. Gran riesgo, gran recompensa. Sexto, tenemos el corolario de aplicación o ámbito. Todo constructo es conveniente para aplicar a un número limitado de acontecimientos. Por ejemplo, constructo alto-bajo. Lo podemos usar para describir una persona o un edificio, pero no lo podríamos utilizar para describir una pizza. Se aplica en muchas situaciones o personas, como también se puede aplicar en solo uno. Séptimo corolario de la experiencia. El patrón de constructos empleado por una persona se somete a la prueba de construcción sucesiva de la réplica de acontecimientos. Este está en un continuo cambio. Nos permite modificar también la visión de las cosas. Ejemplo,
Nuestros gustos pueden cambiar. Octavo, modulación. La variación del sistema de constructos está limitada por la permeabilidad de los constructos. Podemos modificar nuestro constructo en base a nuestras experiencias. Algunos van a permitir que otros elementos o constructos se le agreguen, como otros no. Por ejemplo, la amistad puede ser modificable, pero la verdad y la mentira no es permeable. Noveno, colorario de fragmentación. Una persona puede emplear sucesivamente una variedad de sus sistemas de constructos que son compatibles entre sí. Este colorario presenta competencias entre los constructos. Algunos pueden ser incompatibles. Ejemplo, profesor estricto, padre cariñoso. Amigos al jugar un videojuego, enemigos a la hora de política. Décimo, colorario de comunalidad. Hasta el punto en que una persona emplea una construcción de la experiencia similar a la otra, sus procesos psicológicos serán similares a los de aquella. Aquí podemos presentar las similitudes entre personas. Ejemplo, ideas en relación al aborto, a la legalización de las drogas, a la legalización del matrimonio o de la unión civil. Y por último, tenemos el colorario de sociabilidad. Acerca en que una persona construye los procesos de otras, puede desempeñar una parte del proceso social que implica aquella. Aquí presentan las relaciones interpersonales, también saber cómo piensa, cómo predecir y cómo se puede anticipar. Mi nombre es Liliana Vila y continuando con la explicación les hablaré sobre las aplicaciones de la teoría de los constructos personales. Kelly, como muchos otros teóricos de la personalidad, formuló sus teorías a partir de sus experiencias como psicoterapeuta. Pasó más de 20 años haciendo terapias antes de publicar Psicología de los constructos personales en 1955. Dentro de ellos tenemos el concepto de desarrollo normal, que para Kelly, las personas psicológicamente sanas, o conocidas también como científicos competentes, son aquellas que validan sus constructos personales con sus experiencias en el mundo real. En cambio, aquellas que se aferran a constructos personales opuestos y temen a cambiar su concepto actual, las llamaba personas desequilibradas o científicos incompetentes. Según Kelly, la amenaza, el miedo, la ansiedad y la culpa son elementos presentes en los trastornos humanos. También tenemos la psicoterapia, a la cual las personas acudían cuando tenían dificultad para validar sus constructos y cuando aparecía el malestar psicológico. Para llevar a cabo la psicoterapia, Kelly sostiene que las personas deben tener libertad para elegir qué hacer. En otras palabras, que el paciente elija el objetivo de la terapia. La técnica para modificar los constructos que utilizó Kelly se llamaba terapia del rol fijo, cuyo objetivo era ayudar al paciente a cambiar su punto de vista sobre la vida. El test de repertorio de los constructos de roles fue otro procedimiento que utilizó Kelly, ya que él consideraba que las personas construían sus propios conceptos y procedimientos sobre las conductas de los demás. La primera parte de este test se basa en poner nombres a los diferentes roles ya planteados por Kelly, mientras que en la segunda parte está la clasificación de los roles de las personas que se desarrolló en la primera parte. Posteriormente se clasifica entre constructo y contraste. Kelly creó una cuadrícula para expresarlo matemáticamente y así poder presentarlo. Hola, mi nombre es Tamara Vargas y a continuación les explicaré sobre la terapia de Kelly. La terapia de Kelly comprende tareas para casa o cosas que te pedirá que hagas fuera de la situación terapéutica. Su técnica más conocida es la llamada rol fijo. En primer lugar, te pide una descripción de ti mismo, un par de páginas en tercera persona, lo que él llama un bosquejo del carácter. Y posteriormente construye quizás con ayuda de algún colega otra descripción llamada bosquejo del rol fijo de una persona imaginaria. La terapia kelliniana persigue abrir a las personas hacia sus alternativas, ayudándoles a descubrir su libertad y permitiéndoles vivir con sus potenciales. Muchas gracias. Mi nombre es Anabel Herrera y voy a hablar sobre crítica a su teoría. Es irónico que George Kelly, siempre fiel a su filosofía del alternativismo constructivista, creyese que si su teoría permanecía vigente en 10 o 10 años, después de una forma muy cercana a la original, sería una causa de preocupación. Las teorías, como nuestras perspectivas individuales de la realidad, deben ser cambiantes y no mantenerse estáticas. En este sentido, aún en la actualidad, existen muchos teóricos que se aferran a sus postulados teóricos y escuelas, permaneciendo apartados en prácticamente 3 grandes bloques: los humanistas, los psicoanalistas y los conductistas, con desviaciones y mezclas que incluyen el cognoscivismo. Pero desde luego hay críticas importantes. Primero, aunque Kelly es un buen escritor, escogió reinventar la psicología desde lo maduro, introduciendo un nuevo grupo de términos, así como de metáforas e imágenes. Y se mantuvo en esta línea para evitar ser asociado con otras posturas dentro del campo. Esta actitud definitivamente la alineó de la gran corriente imperante. A continuación les vamos a hablar sobre las conclusiones. Kelly perfeccionó su teoría de los constructos personales en una teoría formal, la cual consta de un postulado fundamental y 11 corolarios. Su postulado fundamental afirma que los procesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en las cuales anticipan los eventos. Kelly desarrolló el test REP. Además de la terapia, Kelly estimula la investigación en los negocios y procesos de los grupos. Considera que la gente tiene diferentes sistemas de constructos y que las personalidades son similares y utilizan sistemas de constructos semejantes. Muchas gracias, eso fue todo.